Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Rodríguez Triana, soy artista visual y cineasta colombiana. Estudié comunicación social en la Universidad del Valle. Después hice un máster en Le Fresnoy, el Estudio Nacional de Arte Contemporáneo en Francia. También he hecho varios talleres y diplomados en la Universidad del Valle y en la Escuela San Antonio de los Baños en Cuba. Actualmente hago parte del programa Rolex Arts Initiative, en el que trabajo con una mentora como protege de artes visuales. La mentora es la artista norteamericana Carrie Mae Wins. Y para empezar, digamos, esta conversación, lo primero que me gustaría hacer es compartir como parte de mi obra y después voy a empezar a explicar un poco, digamos, en qué consiste mi obra en tres partes. Entonces vamos a empezar con el primer video. Kashamoti se patai Kashamoti nasi mati Nosgai topati masi te Ani no sonomi tasai Tisakai natomi Itame sinato simeto Isami dosamaki meti san Isami dosime Sinomami mi sete sai Domi tisiko dai mi tisike Dishikai mi toso ike mashi Ke mai ni toso maki seti maki tisina Igami samito ikitane nishipiku Unu kaya Unu kaya Unu kaya Unu kaya Daiji shiragai santika sumi Uyo so kayeta Uno chayesi Uyo so kayeta Uno chayesi Magisi mete yasai Tikinami kasi moti kasi Os amigas nisaídas, chubaite sinama tu sintrisa, mosquisa dosa,
Kisha nima nisimo dasinati. Yo so kayeta uno chayesi. Yo so kayeta uno chayesi. Bueno, esta primera parte de la que quiero hablar y la que, digamos, resumí en este video, es un grupo de obras que hacen parte de una investigación que vengo realizando hace varios años, que se llama Patrimonio Mestizo. Esta investigación nace, digamos, de la pregunta, ¿no? De por qué a uno como mestizo se le niega una herencia ancestral a la que no tenemos total acceso, ¿no? Digamos, tenemos acceso hasta una parte, pero después de ahí no. Yo trabajé, digamos, en comunidades indígenas, en donde siempre, digamos, se me dijo que yo no era indígena, sino que era blanca. Trabajé también en comunidades afrodescendientes, en donde también se me decía que era blanca, y después tuve la suerte de viajar, ¿no? Y qué sé yo, estar, digamos, en países donde la gente tiene el color de la piel blanco y siempre se me calificó de indígena o negra. Entonces mi sensación empezó a ser que era todas y no era ninguna. Y al ser todas y ninguna al mismo tiempo, había como una parte de la herencia ancestral a la que yo no podía acceder, porque al no pertenecer a una comunidad indígena, puedo conocer parte de su herencia y de su cosmogonía y de sus creencias, pero hay una parte que no me enseñan y a la que yo no tengo acceso, ¿no? Y así con las otras, digamos, culturas. Entonces, digamos que ahí, en esa herencia que sentía negada, digamos, esa parte de la herencia y de esa sabiduría que yo sentía negada, empezó a generarme muchas preguntas y empecé, digamos, a hacer una investigación. Y a partir de elementos y creencias que yo iba encontrando en esa investigación, que por una parte hacía parte de esa investigación trabajo de campo, es decir, visité diferentes comunidades indígenas y afrodescendientes y pasé allí tiempo, pero también había una investigación conceptual. Iba encontrando como elementos, creencias, símbolos que me interesaban y que me interpelaban de una manera personal, ¿no? Porque se ligaban a una memoria, a un ritual que yo venía haciendo de una manera intuitiva, sin saber exactamente qué era, ¿no? Y digamos que encontraba como elementos ligados a mi vida y a mí, y hacía reapropiaciones de esos elementos. Reapropiar no es copiar algo ya existente, reapropiarse de algo es generar algo nuevo, ¿no? A partir de eso ya existente. Entonces yo empecé a generar ejercicios de reapropiación de materiales, de técnicas y de este tipo de elementos o creencias o rituales, y empecé a generar lo que yo llamo herencia mestiza o patrimonio mestizo, digamos que es toda este trabajo y esta investigación, ¿no? En el que están incluidas estas obras y otras, ¿no? Que vieron en el video. Digamos que es una pregunta por esa herencia perdida que no recibí porque no me enseñaron, que también es una herencia que está ligada al dolor, ¿no? Y como a la falta, y que está ligado al pasado, ¿no? Herencia nos habla de pasado, y a la reapropiación, que en la reapropiación es una necesidad de volver a ser propio, de reconocerse como, pero también creo que en la reapropiación hay una necesidad de sanar.
Y no es gratuito, que digamos que el material que yo más trabajo es el hilo, que es un material que me interesa mucho porque es un material delicado que tiene la capacidad de construir estructuras fuertes como el tejido, pero además del tejido, diferentes formas. Y esa delicadeza capaz de construir cosas fuertes para mí es muy metafórica y además que es un material que para trabajarlo se requiere paciencia y tiempo. Y eso me interesa, pero también la relación que tiene el hilo con la idea de reparación, ¿no? Cuando uno se corta, lo cosen con hilo. Cuando algo se rasga, se cose con hilo. Esta idea del hilo como reparador, y en mi caso reparador de herencias y de memorias, ¿no? Hablando de esta parte que tiene una relación con el pasado, para mí metafóricamente es muy importante en mi trabajo, ¿no? Entonces son obras que hablan de una construcción de un patrimonio, ¿no? De una reapropiación de elementos, de una sabiduría y de una cosmogonía ancestral, ¿no? Que se resignifican, digamos, en mi trabajo, se reapropian, se transforman, se hacen propios y se genera una herencia para la descendencia en donde además se está intentando reparar unas memorias. Esta es una parte fuerte de mi trabajo y ahora les voy a compartir un video en donde digamos que ahí es la otra parte que define mi trabajo. Ahí va. Gerardo León. Diego Betancourt Higuera. Ricardo Cortés Rosso. Yolanda Zavala Mazo. Duan Arlet Galíndez Navia. Carlos Andrés Cardona Ruiz. John Edison Ocampo. Ferney Steven Carmona. Rubén Darío Carmona. Anuar Rojas y Saramá. Gloria Isabel Ocampo. Virginia Silva. Oscar Quintero Valencia. Gentil Hernández Jiménez. Emilio Campaña. Mireya Hernández Guevara. Henry Wilson Cuello Villarreal. Sergio Narváez Tapias. Nelson Enrique Meneses Giles. Amparo Güegia Mestizo. Juan Pablo Dicue Güegia.
Julio César Sandoval Chía. John Freddy Álvarez. Bueno, este segundo video agrupa otros trabajos en los que ya no abordo, digamos, elementos o hechos reales acontecidos en el pasado y recibidos como herencia, sino que abordo hechos actuales que ocurren, digamos, en realidades que conozco, cercanas quizás, o que hacen parte, digamos, de mi entorno, de mi país, de lugares a los que entro y de alguna manera me llama algo la atención. Como que hago ejercicios de reapropiación de hechos acontecidos actuales, ¿no? que en la mayoría están ligados a situaciones sociales complejas, personas invisibilizadas, lugares, digamos, por ejemplo, un ancianato donde viven personas de la tercera edad que han vivido a la calle y han sido recogidos para llevarlos allí, o hechos acontecidos que están relacionados con la violencia y la historia de violencia que vive mi país, como los desplazados o los líderes asesinados, digamos, después de la firma del proceso de paz entre el gobierno Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y así otros. Y es como hacer ejercicios de reapropiación también de lo que se acontece en el presente, digamos que es el tiempo en el que yo estoy viviendo y en el tiempo en que realizo la obra. Entonces, y el ejercicio de reapropiación es parecido, digamos, también trabajo con el hilo, trabajo con fotografías, trabajo con objetos que han estado y han hecho parte de esos hechos acontecidos, como ropas, o con objetos que son tirados, digamos, pierden su valor de uso y son desechados, y yo cojo, revaloro, digamos, dándoles no un valor monetario de uso, sino un valor simbólico en mi obra, ¿no? y metafórico. Y creo que esas son las dos vertientes que a la vez están unidas, digamos, en las que yo guío mi trabajo, ¿no? Y como que la idea de ejercicio de reapropiar, pero de reapropiar para sanar, para reparar, y de reapropiar para hacer mío, ¿no? Y también para transformar, porque creo que es importante entender que reapropiar no es copiar, sino hacer lo propio. Es muy importante, ¿no? Reelaborar en mi trabajo. También en mi trabajo es muy importante el sonido, porque así, digamos, como vemos imágenes, trabajo la obra instalativa y plástica, también trabajo el video y el cine, digamos, también he hecho películas entre cortos y largometrajes que están hasta este momento entre la ficción y documental. Todas estas películas nacen, digamos, de una historia acontecida real que reconstruyo con la persona que vivió esa historia. A veces soy yo, a veces es un otro. Y entre la persona que vivió la historia y yo hacemos un ejercicio de reelaborar esa historia, y es a partir de sus memorias, las imágenes que tiene, pero también a partir de ideas o de pensamientos o de sueños. Y se reelabora esa historia creando una ficción si se quiere, pero que a mi manera de ver es quizás más real que la realidad, porque digamos que esa manera de reelaborar es la misma manera en que nosotros construimos nuestra realidad, porque la realidad que cada uno construye, digamos, no es la realidad que no se toca, sino que es una realidad que está, digamos, filtrada por nuestros paradigmas, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras emociones, qué estamos sintiendo en ese momento, dónde está nuestra energía, etcétera. Y así creamos nuestra realidad, es decir, nuestra realidad es una mezcla, digamos, entre la realidad y las ficciones que tenemos, digamos, en nuestra percepción. Y es un poco eso, digamos, como lo que yo hago. Digamos que en mi trabajo cinematográfico nunca tengo la intuición de no tocar la realidad, sino por el contrario, me asumo, digamos, como una reelaboradora de esa realidad, y con la persona que vivió la historia, que sea un otro, sea yo misma, hago estos ejercicios de reelaboración en donde nace la película. Y lo otro que quería decir es que así como trabajo la obra instalativa, la obra audiovisual o cinematográfica, también digamos que en mi trabajo es muy importante el sonido, ¿no? Y he hecho muchos trabajos que tienen que ver, digamos, en esta primera parte que les mostré, que tiene que ver con la herencia,
He trabajado mucho como sobre un ejercicio que para mí se llama como ejercicio intuitivo de lenguajes ancestrales, porque hay memorias que aunque uno no recuerde conscientemente, yo siento que uno las tiene de alguna manera en las células grabadas. Entonces he estado como haciendo unos ejercicios de recordar de alguna manera eso ancestral que uno heredó y que conscientemente uno no es capaz de recordar. Y de esos ejercicios hemos compuesto canciones y hemos compuesto como obra escrita, ¿no? Esto para decir que el lenguaje, no lo que se dice, pero también lo que no se dice como lenguaje para mí es muy importante porque el lenguaje, además de la palabra, es como la expresión de la manera de ver el mundo, como la expresión, ¿no? De cómo se percibe el mundo, digamos. Entonces creo que también está tomando, digamos, esta parte auditiva, un trabajo, una parte muy importante en mi trabajo. Creo que esas son como las vertientes en las que he estado trabajando, mi proceso creativo, de mi camino, digamos, de la construcción de lo que uno llama normalmente carrera. Podría decir que ha sido una construcción con mucho trabajo, mucha determinación y persistencia, ¿no? De ir construyendo unas bases y como de ir paso a paso, ¿no? Encontrando espacios para mostrar mi obra y para mostrar lo que yo tengo para decir, digamos, en esa obra, para expresar las emociones que quiero poner ahí, digamos, las investigaciones que estoy realizando y que continúan. Ha sido un proceso, digamos, en el que, como todos, creo que uno recibe mucho sí, pero también se enfrenta, digamos, a frustraciones que uno podría llamar quizás fracasos o no, que se reciben, pero en donde la determinación se vuelve sumamente importante porque al uno ser consciente que esto es lo que uno vino a hacer, ¿no? Y al sentirlo como de una manera tan fuerte, además que para mí mi trabajo no es solo es un trabajo, sino es mi manera de como de encontrarme en el mundo social, ¿no? Como de conocer otros mundos más allá del mío propio, de reflexionarme y de reflexionar el mundo social que me rodea aquí en este plano, pero también en otros, ¿no? Donde va todo lo ancestral, todos las personas que me antecedieron, digamos, como que es mi manera de reflexionarlo, ¿no? Y de reconstruirlo también. Siento que cuando nace, digamos, de algo tan profundo, viene con una determinación que creo es lo que hace que uno se reponga a esa parte, a esos no o a esa parte de frustraciones que a veces se tienen. Y creo que también es importante entender que la elección del camino de ser artista no es como se pinta, ¿no? Que es un genio que tiene baja la moza y uno hace una gran obra así, sino que es un trabajo de mucha constancia, de probar diferentes caminos y a veces caminos que no funcionan y hay que probar otro o este mismo de otra manera hasta encontrar el que sí funciona. Entonces es un trabajo de mucha repetición en donde hay que entender que lo que no se logra o el camino que no era no es perder el tiempo, sino es encontrar otra pista para llegar al que sí, es desechar ideas que quizás por ahí hay que pulir más, ¿no? Es como un trabajo de hacer y volver a hacer y volver a hacer hasta encontrar la manera correcta. Y de hecho creo que es ahí en ese hacer y rehacer y probar caminos donde uno tiene la seguridad para después pararse ante la crítica y los elogios porque uno sabe por qué tomó las decisiones que tomó, porque llegó al camino al que llegó, qué recorrido hizo, qué caminos no funcionaron, y eso a uno le da la fuerza, digamos, también para esta otra parte que tiene este trabajo y es como pararse, ¿no? Y defender la obra que se hizo y recibir los elogios y escuchar la crítica, ¿no? Porque uno sabe el camino y tiene la conciencia, creo que es un ir y venir, un volver a hacer, pero con conciencia constante, ¿no? Para después cuando la obra está, tener la conciencia de por qué esa obra es así, no es asá o no es asá, ¿no? Y poder defenderla, creo. Eh, y como, sí, como determinación, mucha constancia y como este ir y venir y permitirse también el desaprender, ¿no? El probar
a uno le enseñaron miles de formas en que se debería hacer una cosa o la otra y creo que en la vida en general y en este trabajo también, la palabra desaprender es bastante importante porque implica que uno puede desaprender cosas para encontrar la propia manera de uno, la propia manera de hacer un proceso creativo, la propia manera de uno de crear una obra, la propia manera en que uno hace una película, la propia manera en que uno se relaciona con un otro y también la propia manera de ser uno, ¿no? Entendiendo que uno no es perfecto desde ya, que todo el tiempo se está en un proceso de crecimiento, pero en cada proceso dejando lo mejor que uno tiene desde lo creativo y desde lo humano con las condiciones de cada proyecto. Entonces, bueno, eso es lo que puedo compartir de mi proceso creativo y para finalizar, bueno, desearles una buena resto de día y gracias por la invitación y por el espacio.